Adentrarse en la mente de Carl Gustav Jung es como explorar las profundidades del alma humana, un viaje que nos lleva a los rincones más oscuros y luminosos de nuestra existencia. Este psiquiatra suizo, que nació en 1875, cambió totalmente la forma en que entendemos la psicología, revolucionando el campo con sus ideas innovadoras y su enfoque único. Su legado más significativo es la importancia que le dio a la psique, esa parte intangible de nosotros donde están nuestros miedos, nuestras ilusiones y lo que realmente significa nuestra vida. Jung creía que entender la psique era esencial para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. Jung no se conformaba solo con tratar enfermedades mentales. Él quería sanar el alma del hombre moderno, que veía herida por la falta de sentido y la desconexión con lo espiritual. Su objetivo era ayudar a las personas a encontrar un propósito y una conexión más profunda con su ser interior. Su enfoque, conocido como psicología analítica, fue más allá de las ideas de su maestro Sigmund Freud. Jung desarrolló conceptos como los arquetipos y el inconsciente colectivo, que ampliaron nuestra comprensión de la mente humana. Jung se adentró en el mundo de la mitología, la religión y la alquimia, buscando respuestas a las grandes preguntas que siempre se ha hecho la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas preguntas, según Jung, eran fundamentales para nuestra existencia. Estas preguntas, que parecen sencillas, fueron el motor de su búsqueda incansable. Jung dedicó su vida a explorar estas cuestiones, creyendo que encontrar respuestas nos ayudaría a vivir vidas más plenas y significativas. En 1959, cuando tenía 84 años, Jung concedió una entrevista en su casa del lago de Zúrich. Esta entrevista se convirtió en un testimonio de su sabiduría y su profunda comprensión de la naturaleza humana. Sus palabras, llenas de sabiduría y claridad, nos muestran a un hombre que vivió siempre en diálogo consigo mismo y con el universo. Jung creía que este diálogo interno era crucial para el crecimiento personal y la autorrealización. En esta conversación, habló de temas como la existencia de Dios, la muerte y la búsqueda de significado en un mundo cada vez más complicado. Jung nos dejó un legado de conocimiento y una invitación a explorar nuestras propias almas. Para entender la grandeza del pensamiento de Jung, tenemos que volver a su infancia, a esos momentos que moldearon su percepción del mundo. Cuando tenía 11 años, vivió un episodio que marcaría un antes y un después en su vida, un evento que lo llevaría a cuestionar la realidad misma. Mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela, le invadió una profunda sensación de extrañeza, una desconexión con su entorno familiar. De repente, se sintió como un extraño en su propio cuerpo, como si observara la realidad desde fuera, como si su conciencia se hubiera separado de su ser. Esta experiencia, que a cualquiera le resultaría inquietante, despertó en el joven Jung una fascinación por la naturaleza de la consciencia, una curiosidad insaciable. Se dio cuenta de que existía una realidad interna, un mundo subjetivo tan grande y complejo como el mundo exterior, lleno de misterios por descubrir. Este primer encuentro con su propia interioridad sería el comienzo de un viaje que lo llevaría a explorar los límites de la psique humana, un viaje que definiría su vida y obra. La relación de Jung con la religión fue complicada y poco común. A pesar de haber crecido en una familia protestante, desde muy joven cuestionó los dogmas y las interpretaciones literales de la fe. Para él, la idea de un Dios personal, con forma humana, no tenía sentido ante la inmensidad del cosmos y la complejidad de la existencia humana. En la entrevista de 1959, dijo: «No necesito creer en Dios, lo sé». Esta frase contundente y desafiante resume su postura frente a la religión. Jung no negaba la existencia de una dimensión espiritual, sino que la entendía como una experiencia interna, una realidad arquetípica que se manifiesta a través de símbolos y mitos universales. El interés de Jung por la psique lo llevó a desarrollar el concepto del inconsciente colectivo, una idea revolucionaria en el campo de la psicología. A diferencia del inconsciente personal, donde guardamos nuestros recuerdos y experiencias reprimidas, el inconsciente colectivo va más allá del individuo, abarcando una dimensión más profunda de la mente humana.
es como un almacén de imágenes y patrones de comportamiento que hemos heredado de nuestros ancestros, una especie de memoria ancestral que compartimos todos los seres humanos, sin importar nuestra cultura o época. Para apoyar su teoría, Jung se sumergió en el estudio de la mitología, las religiones comparadas y la alquimia, explorando textos antiguos y tradiciones olvidadas. Encontró patrones que se repetían en las leyendas, los rituales y los símbolos de diferentes culturas a lo largo de la historia, desde las civilizaciones más antiguas hasta las más recientes. Estas coincidencias, argumentaba Jung, no podían ser simple casualidad, sino que revelaban la existencia de una estructura psíquica común a toda la humanidad, una conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. No olvides darle like y compartir si el contenido ha sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo video.